Entonces, el testimonio que Pablo, el legado que Pablo le deja a Timoteo es un legado de hacer el ministerio en el estilo que hacía Pablo. No exactamente que Timoteo iba a ser Pablo. De hecho, hermanos, Josué nunca fue Moisés, ¿no? De hecho, Timoteo nunca llegó a ser Pablo. Y cuando decimos esto, significa que hay gente más grande que otro. Bueno, Jesús dijo algo bien interesante una vez, dijo que el más pequeño del reino de los cielos es más grande que otro. Entonces, en la perspectiva de Dios, hermanos, recuerden, somos únicos. Y que lo que Él espera no es una medida de acuerdo a otra persona. Y hay muchos que andan tratando de equiparar el valor de las personas con referencia a otros, ¿no? Este no es tan buen cristiano como lo es él. No, bueno, en los ojos del Señor, en realidad, la única medida es la que nos da Pablo en el libro de Efesios, ¿no? Que nos conformemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y en tanto y en cuanto los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, como los grandes apóstoles del Nuevo Testamento, los grandes cristianos del Nuevo Testamento y hasta nuestros días, deberíamos siempre dar la talla con la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, no comparándonos con otros, ¿no? Tú podrás recordar que en la Biblia Dios a veces hace algunas comparaciones, pero hay que remitirnos exactamente al contexto y qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero en la enseñanza general de las Escrituras, todos debemos conformarnos a la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la meta, ¿no? Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese debe ser nuestro lema siempre. Incluso cantamos una canción así. Bueno, en este estudio del legado hemos caminado por el capítulo 1, que es el legado del valor. El capítulo 2, el legado de la resistencia, y ahora el legado del carácter. Hemos empezado ya a estudiar los primeros versículos y vamos a darle lectura, por favor. Según Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hicimos toda una explicación la vez anterior de este versículo 1. Hablamos un poquito de los postreros días, llamados últimos días también, ¿no? Como una equivalencia. ¿A qué se referían esos últimos días? ¿Se acuerdan? Al periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ya, entre la encarnación y la parusía, para remitirnos a las palabras que usa el apóstol Pablo en griego, entre la encarnación y la parusía. La primera venida de Cristo, para mencionarte un dato adicional a los que ya tomaste nota, a los que ya vienes recordando, recuerda que la primera venida de Cristo es una venida que los judíos no esperaban. En su cosmovisión, los judíos esperaban a un Mesías que sea guerrero, que reivindique el reino de Israel, ¿no? Pero viene Jesús en la primera venida y es algo diferente. Se cuadra más con lo que los judíos no habían querido reconocer y hasta ahora no reconocen. Isaías capítulo 52, 53, 54 hasta el 56, que nos hablan del Mesías, algunos teólogos le llaman así, sufriente, el Mesías que viene experimentado en quebrantos, varón de dolores, ¿no? Los judíos no entendían eso, ellos piensan que esa escritura se refiere a ellos, nunca y hasta ahora no aceptan que se refiere al Señor Jesús. Pero cuando viene el Señor Jesús, Él revela en sí mismo que Él cumple esa profecía. Él es ese Mesías sufriente que viene en la primera venida. En la segunda venida se va a cumplir en que lo va a venir en gloria, ya, pero eso es otra cosa. Entonces, estos postreros días se refieren a ese periodo. Te dije que hay una confusión, ¿no? Y solamente para hacerte recordar, hay algunos en cierta escuela de interpretación de las Escrituras, escuela de interpretación equivocada, por cierto, te expliqué más la vez anterior, que consideran de que estos postreros días que menciona el apóstol Pablo tienen que ver con la cosmovisión de los judíos. Para ellos los postreros días eran cuando venía el Mesías glorioso, y no es así, ¿no? Ellos piensan que las cosas más difíciles que dice la Escritura, que todavía están por venir, se cumplieron con la destrucción del templo de Jerusalén. Pero te expliqué que hay un cierto factor ahí que se tira abajo esta interpretación. ¿Te acuerdas cuál era ese cierto factor? Muy importante. La fecha que se escribió el libro de Apocalipsis
donde hay un común acuerdo entre todos los estudiosos, incluso los cristianos de esa época, ¿no? Estamos hablando del primer y segundo siglo, todos coincidían en una escritura tardía y la que todos creemos del libro de Apocalipsis, que es el año 90, entre el año 90 y 95 después de Cristo. Pero para que esta escuela, ¿no?, que dice que los últimos días se refieren al pensamiento judío o que las últimas cosas ya se cumplieron con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, coincidan, ellos dicen, quieren forzar de que el libro de Apocalipsis se escribió antes del 70, si no, no cuadra pues, y no es cierto. Y ese solo factor, sin discutir mucho, se tira abajo esa interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta semana hablaba con un amigo respecto a Mateo 24 y 25, ¿no, hermanos? Hay muchas cosas que si nosotros no tenemos el cuidado de leer bien, vamos a interpretar mal. Mateo 24 y 25, a ver, todos ustedes que son tan leídos en las Escrituras, ¿de qué habla? Ahí lo recuerdo. Mira, ¿alguien recuerda de qué hablan Mateo 24 y 25? 24, la triple pregunta y su explicación, llamado la triple pregunta profética, ¿no? Los discípulos le preguntan a Jesús, dinos tú, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se acuerdan? Y 25, ¿de qué habla? Empieza con una historia también recontra mal interpretada. La parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Vamos, hermanos. Todo el tiempo, y voy a seguir insistiendo hasta que el Señor me permita, en este y en cualquier terreno, en cualquier auditorio, hermanos, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer la Escritura. El mismo Señor Jesús dice, ellas dan testimonio de mí. Y más que cualquier, yo sé que aquí hay diferentes profesiones, ¿no? Diferentes gente que desarrolla sus carreras en diferentes ámbitos, que tienen expertise en diferentes cosas, hermanos. Somos cristianos y nosotros estamos aquí no para ser los mejores profesionales, aunque si lo eres, en buena hora, ¿no? Te animo y te aplaudo, te felicito. Estamos aquí, hermanos, para dos cosas. Hasta la saciedad se las he enseñado. ¿Para qué estamos aquí? Fuerte, para glorificar a Dios y hacer discípulos. O sea, lo que nos define a nosotros es el propósito que Dios tiene por el cual nos ha dejado. ¿Cómo voy a ser un discípulo si no conozco la palabra? Y esta conversación que tuvimos de Mateo 24 y 25 salió a raíz de un comentario que él me hizo, ¿no? Y hermanos, y yo quiero que lo entiendan bien, lean bien la Escritura. Dice, ya estamos en las señales de que viene Cristo. No es cierto, hermanos. No es eso lo que enseña la Escritura. Desde el concepto que Jesús mismo dijo, ¿no? Que la venida del Hijo del Hombre será como, ¿qué dice? ¿Cómo qué? Como ladrón en la noche. Si tuviéramos indicios de que el ladrón nos va a robar, ¿qué haríamos? Y esto, ojo, escuchen porque hay mucha gente que les engaña y ustedes mismos a veces de tanto que escuchan y leen, creen cualquier cosa. Hermanos, no hay indicios de la venida del Señor, sino irían contra lo que Jesús dijo. Cuando ustedes leen Mateo 24, lo que Jesús está diciendo son indicios dentro de la tribulación, de la desolación, de la abominación desoladora que va a ser a la mitad de la tribulación. Léanlo, de eso está hablando. Exactamente de eso está hablando. Entonces, volviendo a lo de Pablo a Timoteo, ¿no? El versículo 1 dice, también debes saber esto, en los postreros días. En eso sí estamos, hermanos. Estamos en los tiempos difíciles. Y yo te dije que hay una característica de los tiempos difíciles. Esta característica es importante. De repente es una palabra que no has escuchado sino más, pero existe, ¿no? Es el escalamiento. Desde los días del apóstol Pablo ha habido un escalamiento en la dificultad que ha representado para los cristianos en vivir en este mundo. Ustedes dirán, viendo nuestra situación, pero no es tan difícil ser cristiano ahora. Para nosotros, por este momento. Pero una característica de los verdaderos cristianos desde el primer siglo, hermanos, y a veces yo cuando reflexiono en esto me asusto, ¿no? Y yo mismo digo, mi cristianismo es un cristianismo ridículo,
Porque una característica de los cristianos en el primer tiempo fue la persecución, hermanos. El buen cristiano era perseguido. Era perseguido. Ahora, nosotros no somos perseguidos, sino más bien hasta a veces la gente en ciertos ámbitos, ¿no? Dice, qué bueno que seas cristiano, sin entender mucho lo que eso significa. ¿O es que acaso el cristiano en cuestión no ha entendido lo que eso significa? Yo no creo que un cristiano debe ser antagonista per se de la sociedad, pero el cristiano, por su ADN de Cristo en su vida, es antagonista del diablo y del pecado. Amén. Por algo la Biblia dice, vuestro adversario es el diablo. Y nota que el diablo no es el adversario de Dios. Dios no tiene contrincantes. Amén. Es nuestro adversario. Es nuestro adversario. Entonces nosotros deberíamos estar en todo lo que es Satanás y pecado, en contra. En contra. Eso puede costarnos ser antipáticos, hermanos. Tú puedes ser tan antipático sin ser cristiano. Hay personas, y me incluyo yo, que somos antipáticos, no somos cristianos. No me refiero a eso. Me refiero a tener convicciones firmes. ¿Cuántos de nosotros hasta pondríamos en riesgo nuestro trabajo, nuestra familia por Cristo? Y no hablo porque eres difícil, porque eres terco, porque eres una persona desagradable. No me refiero a eso. Vimos el carácter de la gente sin Cristo. En primer lugar, y por eso empieza todo, ¿no? Viven una tremenda distorsión de lo que es el amor. Ahora, es lógico, hermanos, yo te decía, no me acuerdo si lo dije en la sesión anterior o se lo dije a alguien en particular, ya no lo recuerdo, pero cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea este mundo, Él hace un derroche de amor increíble que lo corrobora en un versículo muy conocido por todos en Juan capítulo 3. Versículo que todos sabemos, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios revela en Juan algo que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, el gran amor de Dios por las personas, por el ser humano. Y no estoy diciendo por los cristianos, hablo por el ser humano. El amor de Dios es indudable, hermanos. Cristo murió por todos. Lamentablemente no todos responden, pero Cristo murió por todos, es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, murió por todos. Y cuando Dios crea el mundo, pone al hombre y a la mujer ahí y tiene una relación con ellos, los ama. Cuando Satanás viene y distorsiona la palabra de Dios y le habla a la mujer, lo que está distorsionando es la percepción y la aproximación del ser humano hacia el amor de Dios. Es como que yo le diga a Saúl, ¿no? Le digo a Saúl, vente a mi casa y te voy a dejar cuidando mi casa por un mes, te voy a dejar $30,000 para tus gastos, te voy a dejar 2 refrigeradoras llenas de comida, te voy a dejar un ciento de galletas pícaras que te gustan tanto. Tienes internet, el de Google, que no ha llegado acá, de alguna manera yo me las arreglé y te la puse en mi casa, para ti nada más. Lo único que te pido, Saúl, ojo con esto, ¿eh? Hay un ladrón afuera que suele venir en las noches. Va a tocar la puerta y te va a decir que le abras para entrar porque quiere quedarse con todo esto que yo he provisto para ti. No le abras. Y la mujer, iba a usar una expresión, mejor no la uso. La mujer y el hombre, juntos. No en el mismo momento, pero juntos al final. Una sola carne al final. No te puedo abrir porque el que me ha dejado aquí, me ha dado todo esto, me ha dicho que no te escuche. ¿Y qué le dice Satanás? Mentira. ¿Verdad? ¿No? Pues le abre la puerta.
todo el gran amor de Dios tirado a la basura. ¿Qué hizo Dios? Miren, y yo te pido que mires el Génesis y que mires toda la Escritura, hermanos, porque como siempre les digo, hay una enseñanza transversal en las Escrituras y nosotros tenemos que entender esa enseñanza para poder interpretar bien la palabra de Dios. Y la enseñanza transversal en las Escrituras es el gran amor de Dios por nosotros, hermanos. Y podemos ver la revelación del amor de Dios en cada libro, en cada historia de la Biblia. Es increíble, hermanos. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y hermanos, la descripción, volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, y por favor búscalo ahí en tu Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, todo empieza por la gran distorsión que hay del amor hasta nuestros tiempos. Y se han escrito un montón de canciones, poesías, poemas respecto al amor sin entender lo que es el amor de verdad. Y es tan barato ahora decir te amo, ¿no? Y tenemos que entender, hermanos, que esta distorsión del amor es la que provoca todas estas cosas en estas personas sin Cristo. Por ende, una persona sin Cristo no conoce el amor. Y es penoso, hermanos, porque muchas personas, entre comillas, con Cristo, siguen desconociendo el amor. Hay algunos, y llega tal el desconocimiento, hermanos, que, y discúlpeme si de repente alguno de ustedes lo ha hecho, ¿no? O piensa en ese sentido. Espero que te corrijas después que escuches esto. 1 Corintios 13 no está hablando de relaciones de enamorados ni de esposos. Y la gente lo usa así. No. Quiero arreglar un problema con mi enamorada. El amor es sufrido, es benigno, hermano, pero ¿quién te ha dado derecho de usar así la Biblia? Primera de Corintios 13 está hablando del amor de Dios por nosotros. Dime, ¿qué amor cuadra con ese? Lee 1 Corintios 13, ¿qué amor cuadra con ese? Y el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿no? Lee bien 1 Corintios 13, ¿no? Y no tengo amor. Jesús dijo, el apóstol Juan lo dice, Dios es amor, la perfección. Solamente Él, solamente Él. No. Entonces empieza con la distorsión de amor. Y aquí yo apunté algunas palabritas que las ven ustedes ahí en la pizarra, iba a decir, ¿no? Ahí en la proyección. ¿Qué es la distorsión de amor de estas personas? Y vamos leyendo el pasaje y vamos viendo las palabras. En primer lugar, empieza así, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es esa palabra, se acuerdan? Filautos. Filos es el amor de amistad, ¿no? El amor que se apega. Y dice filautos, sí mismo, en griego. Te dije que era un poco difícil de traducirlo en realidad, ¿no? Pero más o menos sí mismo. Filautos es como que yo soy el mejor amigo de mí mismo. La persona más importante soy yo en el universo, ¿no? Y otras veces lo he dicho, hermanos. A mí me enseñó de chiquito que si yo soy la persona más importante para mí, eso tiene un nombre: egoísmo, no amor. Pero hoy en día la tendencia es ámate a ti mismo. Como te dije, hasta se distorsiona en las iglesias, ¿no? El gran mandamiento, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. La distorsión, la tontería al máximo nivel que se predica hoy en día. Vamos a empezar por amarnos a nosotros. No, hermanos, ese no es el punto de lo que dijo Jesús. Porque ya nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Te dije, hay personas que tienen un concepto bien pobre de sí mismos. Eso es un pecado para empezar. Para empezar, eso es un pecado. Y los que se sobreestiman también. Pero hermanos, ahí viene el problema. Hoy en día todos somos más importantes que los demás, cada uno. Cuando debemos amar a Dios más que todas las cosas, ¿no? Pero sigamos leyendo, vamos con la lista. La segunda palabra también tiene que ver con amor. En tu traducción dice
avaros, pero en griego dice filarguros. Arguros en griego era el material, el mineral, la plata, con el que se construían los utensilios de plata, los más valiosos. De eso Pablo también habla, y hemos hablado de esto, de los vasos de honra, ¿no? Y los vasos viles, vasos de honra, de oro, de plata, de metales preciosos. Arguros era plata, y filarguros es el que ama la plata, y era una cosa que se usaba para decir el que ama las riquezas, el que ama el dinero. Hermanos, más que nunca antes, hoy la gente ama el dinero. Si no, ¿cómo crees que han proliferado estas empresas multinivel? ¿Cuál es la promesa de la empresa multinivel? ¿Cuál es? Mucho dinero en poco tiempo. Y en medio, charlas tipo discipulado, ¿no? Sí, porque tú tienes que desarrollar el liderazgo y lo más importante eres tú, que tus habilidades de comunicación y todo con el fin de llenar los bolsillos de los estafadores que están arriba, ¿no? No en el cielo, digo, sino de arriba del esquema piramidal. ¿Y a quiénes se los venden? A los filarguros. Y es triste, hermanos, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6 que raíces de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día, más que nunca, la gente ama el tener sobre el ser. Y las relaciones se establecen por cuánto hay, qué gano yo, qué beneficio me traes. Hasta matrimonios se arman de esa manera. Y es una pena, hermanos, porque muchos de nosotros vamos tras ese engaño. ¿Cómo se manifiesta ese engaño? A través de las deudas. ¿Hay algo de malo con querer tener un mejor ingreso? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Hay algo de malo con querer tener una casa más grande y más bonita? No. ¿Con tener un mejor carro o un primer carro? No. ¿Hay algo malo con querer tener buena ropa, vestirse bien? No. El problema es que eso no puede ser una prioridad en la vida de nosotros. Porque recuerda, y volvemos a lo mismo, estamos aquí para glorificar a Dios y para ser discípulos. Y todo lo demás que Dios nos permite hacer, como tener una profesión, un buen trabajo, tener posesiones materiales, hacer viajes divertidos, ir a buenos restaurantes, vestirnos con ropa bonita y pintarnos el pelo con tal tinte, ¿no? A los devotos del tinte, ¿no? Y tales cosas, se ríen las chicas. El asunto es este. Todo eso, yo lo he definido, aquí hermanos, ustedes recordarán de una forma siempre. Se llaman beneficios colaterales. No son cosas importantes, no son metas, son beneficios. Y el gran problema sindical desde los años 70 en el Perú, ¿no? Aquí el doctor Lengua seguro habrá investigado al respecto. El gran problema sindical es que, bueno, estábamos en el tercer militarismo, ¿no? En el Perú, pero el gran problema es que toda la labor, el trabajo sindical iba hacia obtener beneficios y bajar la productividad, hasta que eso reventó. Y de pronto nosotros, en un sentido espiritual, los cristianos somos sindicalizados del Evangelio. Y vamos atrás de todo. Y hermanos, date cuenta, ¿cómo oras tú? ¿Cómo oras tú? ¿Cuántas veces oras para que el Señor te ayude a conocerle mejor, para discipular más personas, versus, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, ayúdame para aumentar mis ingresos, Señor, sácame de este problema financiero? Comienza a hacer un cálculo. ¿De qué forma oras más? ¿No es que acaso en la iglesia hay este asunto de ser filarguros, amadores de las cosas? Bueno, sigamos, si no nunca vamos a terminar. En realidad cada una de estas cosas nos podría tomar tranquilamente una serie, cada palabra. Vanagloriosos, soberbios. Vanagloriosos es que se glorían de nada, ¿no? Soberbios,
que se sienten de que son más que los demás, blasfemos, que dicen cosas que no deberían decir respecto a lo sagrado, a Dios, desobedientes a los padres. Y estos desobedientes a los padres es bien interesante porque la idea en griego es que es una persona que es tan terca que ni siquiera su papá o su mamá le pueden convencer. Increíble, ¿no? Y en psicología se dice que la persona a partir de los 50 años ya es recontra terca. Yo estoy caminando a los 50 años. O sea, más cerca de lo normal, ¿no? Hay personas que son tercas desde la juventud, ¿no? Pero pasando los 50, una persona no la mueven de la terquedad, pues, manan, ¿no? Como decimos aquí en el Perú. Manan, ¿no? No, que su chompa es roja. ¿Cómo va a ser roja? Es roja y se acabó, ¿no? Pero hay personas que somos así, me incluyo, con Dios. No. Sigamos leyendo. ¿Dónde estaba? Desobedientes a los padres, ingratos. Uy, eso es. La palabra en griego ahí es acaristos, ¿no? Que significa, es una persona que no vive agradecida. No se refiere al que no dice gracias, sino al que no vive agradecido, ¿no? Justo ayer en la noche conversaba con una persona sobre el tema de la gratitud, hermanos. Y ustedes recordarán, yo lo he dicho miles de veces, una de las cosas que a mí más me perturba en la vida es la persona malagradecida. Es que el cristiano no tiene ninguna razón para vivir malagradecido. Yo no entiendo, no consigo un cristiano malagradecido. En primer lugar, hermanos, hemos recibido algo que no merecíamos, la salvación en Jesucristo. Amén. Dime si eso no es lo más grande que podíamos recibir. Pero hay muchos cristianos que para los cuales parece que eso no significa nada. Hace unos años hice una serie sobre el hijo pródigo, recordarán. Bueno, no sobre el hijo pródigo, sino sobre los dos hijos. Se llamaba, y está en YouTube, ¿no? Repásenla, se llama Yo soy tu padre. Y se acuerdan, este padre tenía dos hijos que eran muy malos. Uno pensaba en los bienes y se fue con los bienes. Era filarguros, como muchos de nosotros. Vamos a traer los bienes nomás, ¿no? Y el otro, el mayor, era un mal hijo también. Que algunos nunca lo han meditado, pero es un mal hijo también. Viene su hermano, arrepentido, destruido, con una condición de miseria, viene, es acogido por el Padre, porque el Padre siempre nos acoge, amén. El Padre Celestial siempre nos acoge, no importa dónde estés tú. Recuerda la pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Y viene este hermano, el padre lo acoge, le hace una gran fiesta, lo viste bien. Y el hermano viene a trabajar en el campo, escucha la bulla y se entera, no le cuenta, no, es que tu hermano ha vuelto, se enoja. Viene el padre, sale, no quería entrar, el padre sale y le dice, hijo, pasa para que te alegres con nosotros, es tu hermano que ha vuelto. No, le dice. Todo ese tiempo te he servido y ni siquiera me has dado. Y los que recuerdan ese estudio, siempre lo recuerdo porque a mí me afectó mucho cuando lo estuve preparando. Entonces, estar con el Padre o servir al Padre es una carga. Lo dijo el hijo mayor. Todo este tiempo, ¿que es una carga? ¿Es una carga realmente? La respuesta del Padre es maravillosa, hermanos. Hijo, ¿qué le dice? Tú siempre estás conmigo. Hermano, la cosa más conmovedora que deberíamos recordar y por lo cual no tiene sentido vivir malagradecidos o desagradecidos o sin ningún tipo de gratitud, hermanos. Cualquiera fuera tu situación, porque hermanos, no es que yo estoy hablando de estupideces ni sonceras. No, yo sé lo que es no tener plata en el bolsillo. Yo sé lo que es quedarse en la calle con un hijo llorando.
Yo lo sé muy bien, hermanos. No te está hablando alguien que ha nacido en una familia perfecta, con todas consigo. Yo sé lo que es lavar un carro, lo que es lustrar un zapato en la calle. No te está hablando un tarado religioso que tiene el velo pues de la santidad. No, no. Yo sé lo que es estar en la calle y ser un miserable pecador. Yo lo sé. Por eso amo al Señor, porque Él me perdonó todo eso. Porque al que más se le perdona, más ama. La verdad, yo veo a mis hijos y yo digo, ellos han nacido en un hogar con cristiano, no han tenido estas cosas, gloria a Dios por eso. Y veo muchos jóvenes aquí que han crecido así, pero me nace una preocupación. Yo digo, ¿qué tanto pueden amar a Dios? Y eso no significa que se tienen que ir a perder, pero hay un gran mal, el mal del fariseísmo en la vida de las personas, que no reconocen quién es el Padre y lo que el Padre ha hecho por uno. Y este mal hijo dice, es una carga estar contigo, ni siquiera me debes. Y el Padre dice, ¿no te das cuenta lo que significa que tú siempre estás conmigo? Y te digo, hermano, puedes estar en la condición económica más difícil, puedes estar en la condición de salud más complicada. Yo no sé, se te quema tu casa, te roban tu carro y se comen tu Cerelac, ¿no? Poniendo un comercial antiguo, aquí los jóvenes ni saben. Pero cuando tú recuerdas esto, atiende esto es importante. Cuando tú recuerdas que el Padre está contigo, oye, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hijo, tú siempre estás, ¿no te has dado cuenta? Tu hermano, el que se perdió, volvió porque necesitaba estar conmigo. Por un tiempo no estuvo conmigo, pero tú siempre estás conmigo. Eso no es motivo suficiente para agradecer. Yo te animo a que te levantes todos los días. Y como dice Filipenses, ¿no? Intercambies aflicción por oración. Trae paz. Es lo que dice Pablo en Filipenses, ¿no? No se angustien por nada. Oren. Pónganle a Dios sus cargas. Pedro decía, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El problema es que muchas veces sabemos, pero no creemos. No creemos, y ahí está el problema. Hermanos, nos han vendido prédicas tan tontas que algunos han asumido que creer es cambiar la situación. No, creer es cambiar la actitud. Amén. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero alguien que no es un cristiano vive quejándose. Le hemos dicho, la queja es el lenguaje del infierno. Sigamos leyendo. Que dice, impíos. Impíos exactamente es sin santidad. Sin santidad. Y esto involucra mucho de las prácticas de nuestra época, ¿no? Los jóvenes inician muy rápido su vida sexual, a eso se le llama modernidad, ¿no? La semana pasada estuve escuchando que en nuestro congreso había un debate y creo que nuevamente están con el tema de la píldora del día siguiente. Según estudios dicen que no es abortiva, que esto es un debate, en realidad y habría que sentarse, y yo no he investigado lo suficiente, tengo mis dudas, porque algunos científicos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, ¿no? Algunos dicen que impide la fijación, otros dicen que impide la fecundación. Y hay todo un debate sobre cuánto tiempo cuánto tiempo toma la fecundación, ¿no? La verdad es que yo no soy médico, ¿no? Pero leo, me gusta leer al respecto, ¿no? Pero, ¿cuál es el asunto? De dar libertad y seguridad a las relaciones fuera del matrimonio. Pero, hermanos, eso es falta de santidad. Esto es falta de santidad. Y es lo que existe. Y en las iglesias hay falta de santidad. Falta de santidad es no considerar, hermanos, una vida exclusiva para Dios.
Porque por definición santidad es eso, ¿no? Yo vivo exclusivamente para Dios, apartado para Dios. Entonces, me ofrezco, me abarato a cualquier cosa. No, bueno, sigamos leyendo. 3, sin afecto natural, astorges. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando aprendimos las 4 palabras griegas en el Nuevo Testamento para amor. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuáles eran? Las repasamos rapidito. Ágape, fileos, eros y estorges. Esto es sin afecto natural, es sin estorge. No quiere a nadie. Pero claro, pero si empieza siendo filautos, lógicamente va a ser astorgos. Es que no queda otra. Si tú eres lo más importante, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu padre, ni tu madre, nadie te importa. Porque tú eres lo más importante, ¿no? Y qué lástima, hermanos. Por eso es que hay tanta falta de compasión entre los hermanos. Por eso tanta rebelión, hermanos. A mí yo vivo confundido, hermanos, de cristianos que le tienen bronca a otros cristianos. ¿Cómo puede ser posible que nos llamemos cristianos y tenemos algo contra otro cristiano? Es la cosa más ridícula. Encima, pensemos esto, ¿ya? Si él es un cristiano y él es un cristiano, por definición, ¿no? ¿Cristiano qué significa? ¿Se acuerdan? Es una chapa griega, ¿no? ¿Qué significa? Cristo chiquito. O sea, imagínate que él le tenga bronca al Cristo chiquito de aquí. O sea, le tengo bronca a Cristo. ¿Has pensado en eso? Y sucede, por supuesto, entre hombres y mujeres, pero es más fuerte entre las mujeres. Yo digo, y si aquí hay una persona así, yo en primer lugar te digo, debería darte vergüenza. La verdad es que debería darte vergüenza. No mereces el título de ser cristiano o cristiana. ¿Cómo puede ser posible que tengamos una actitud así, no? No, ven, Saúl, ven por aquí. Párate aquí, Saúl. Lo voy a agredir. No. Miren, ven, Saúlito, en esta dirección. Ven hacia mí. Miren, y yo veo esta actitud, hermano, la he visto en esta iglesia. Gracias, Saúl. ¿Qué piensan ustedes de eso? Dígame, ¿qué piensan ustedes de eso? No, descortés es lo mínimo. En realidad queda corto. Desagradable es mínimo también. ¿Saben? Yo te voy a decir qué es eso. Ya, escucha bien. Eso es un pecado. Punto. La exacerbación de ser astorjos es hablar mal de los demás. De eso hemos hablado bastante. Porque como pecado de adivinación es la murmuración. ¿Y qué había que hacer con los adivinos en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Había que matarlos, había que apedrearlos. Y si la murmuración para Dios es como pecado de adivinación, creo que el riesgo es equivalente, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen esto? Astorjos, posiblemente gente que no es cristiana. Cité el caso de mis hijos hace un rato, ellos nacieron, y quiero corregirme. En realidad está mal usada la frase hogar cristiano, porque el cristiano puede ser la persona nomás. Que ellos hayan nacido con su papá pastor, ¿significa que ellos son cristianos? Que ellos vengan como su papá es pastor desde chiquititos a la iglesia y se sepan las historias, se saben las historias porque les han enseñado aquí en la iglesia y en la casa. Imagínense, si yo soy insoportable aquí predicando y hablando de cosas, imagínense en la casa. Y yo desde chiquitos les he contado un montón de cosas y les he dado un montón de detalles que ustedes no se imaginan. Y ellos han crecido. ¿Tener ese conocimiento les hace cristianos? Matías desde varios años chiquito ha participado de una u otra manera en la alabanza. ¿Participar en la alabanza lo hace cristiano?
La semana pasada Mica salió con su ukelele, ¿no? Por primera vez, recibió felicitación de Luzmila, no estaba contenta mi hija. Salió y tocó una cancioncita ahí con el grupo Alabanza. ¿Eso la hace cristiana a ella? ¡Cuidado! Que tus padres sean cristianos, hasta pastor tu papá de repente, como el caso de mis hijos. Que tú vengas por mucho tiempo a la iglesia, que te sepas todas las historias de las escuelas, no significa que tú eres un cristiano o cristiana. Jesús dijo una cosa bien interesante: por sus resultados, por sus frutos. Y nosotros hemos aprendido en el Nuevo Testamento que cuando se habla de frutos se habla de dos cosas: mi fruto en personas para Cristo y el fruto del Espíritu. Y aquí vienen los problemas. Cuando Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, está hablando de esas dos cosas. Te pregunto, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Si no has llevado personas a los pies de Cristo, quitamos uno. Por sus frutos los conoceréis, nos queda uno. El fruto del Espíritu. Más bravo todavía. Dime si sigue siendo el mismo malcriado, descortés, cascarrabias, problemático, murmurador, odiador, de malos sentimientos, falta de perdón, de siempre, con mala actitud, de siempre. ¿Eres? Según lo que dijo Jesús, entonces, ¿qué pasa? Posiblemente no eres cristiano ni cristiana, así tú creas. Y uno de los grandes problemas en las iglesias es que te dicen que repetir una oración te hace cristiano. Te pregunto, ¿tú crees que eres cristiano por repetir una oración? Está al costado, Matías, en los costados. ¿Tú crees que repetir una oración te hace cristiano? A ver, no es el creer que decimos, sí, yo creo en Dios. No. Es cuestión de una transformación. Porque lo que yo asumo me transforma. Amén. Dice, implacables, calumniadores. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para calumniadores? ¿Alguno sabe? Diábolos. Increíble, ¿no? Intemperantes, crueles. Y aquí viene la otra palabra de amor. Dice afilagatos en griego. Qué graciosa la palabra, ¿no? Afilagatos, ahí para todos los que les gustan los gatos. Afilagatos significa que aborrecen lo bueno. Otro asunto de distorsión de amor. Aborrecen lo bueno. Ahora, existen dos palabras en el Nuevo Testamento, lo dije hace tiempo, para bueno. Una es kalos, que significa bueno y bonito, y la otra es agatos, por eso es afilagatos, sin amor por lo bueno, ¿no? Fila, de la filiación, el amor, gato, agatos, de lo bueno. La otra es agatos, y agatos es bueno, pero no siempre bonito. ¿Te acuerdas? Lo expliqué cuando Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, no usa kalos, sino usa agatos, cosas buenas que a veces no son bonitas, ¿no? Porque a mí me gusta comprarle a mis hijos brócoli, ¿no? ¿A cuánto le gusta comer brócoli? En mi casa nos gusta la brócoli. ¿Alguien que no le guste la brócoli aquí? Bueno, a Julia, no es raro. Hay muchos niños que no les gusta la brócoli. Me gusta darle brócoli a mis hijos porque es increíble el valor nutricional que tiene la brócoli, ¿no? El padre es que le dan a sus hijos ciertas verduras y sus hijos no la comen. ¿Por qué? Porque son buenas, pero no son tan agradables para los niños. Los afilagatos no aman lo que es bueno y que no es agradable. Lo que es bueno, pero no es agradable. Una cosa certera para nosotros
es que vamos a pasar tribulación. ¿Es agradable? Los que recitan de memoria el Salmo 23 dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y se quedan con eso, ¿no? Algunos llegan hasta en lugares de delicadas aguas, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algunos más osados, más atrevidos, todavía llegan hasta el siguiente versículo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y nunca más recitan el Salmo. Se olvidaron el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me vas a sacar de ahí inmediatamente. ¿Dice eso? ¿Qué dice el Salmo? Porque tú estarás conmigo. Pedro, siempre él tan sanguíneo, ¿no? Tan efusivo, ¿no? Tan que se mandaba, ¿no? Bocón él, pues, ¿no? Suelto de palabras. Jesús le dice: Pedro, Satanás os ha pedido. Nota, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O lo que le está diciendo Jesús es algo teológicamente revelador, ¿no? Y si tú lees el libro de Job, Satanás no nos puede hacer nada que Dios no permita, hermanos. Para aquellos que dicen: no, es que Satanás está metido en el asunto, sí, pero si es que estuviese metido es porque Dios lo ha permitido. Pero Satanás no puede hacer nada lejos de la voluntad de Dios. Imagínate, el poder de Dios es así, hermanos. Seguimos a la persona correcta. Amén. Y le dice a Pedro: Satanás os ha pedido, y por supuesto está autorizado, ¿no? Para zarandearos como a trigo. Inmediatamente Jesús le dice: pero tranquilo, Pedro, yo he orado por ti. Claro, y si tú fueras Pedro, si yo fuera Pedro, ¿sabes qué hubiese esperado? Que Jesús me dijera, si hubiese escuchado a Jesús: pero yo he orado por ti, ¿sabes qué hubiese pensado yo? ¿Qué hubiese esperado? Yo he orado por ti, Martín, para que eso no suceda. No, no dice eso Jesús. Dice: pero yo he orado por ti, Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Bendito sea el Señor. No nos libra de las pruebas, hermanos. No nos libra de las pruebas. Y lo que dice es tremendo, ¿no? Y una vez vuelto. Porque lo que pasó con Pedro, hermanos, es increíble, ¿no? Después le dice: Jesús, yo hasta la muerte. Y Jesús le dice: no entiendes, Pedro. En esta prueba vas a fracasar. Pero la buena noticia, Pedro, es: vas a volver. Y una vez vuelto, ¿se acuerdan qué es lo que dice? Confirma a tus hermanos. Hermanos, voy a cerrar ahí el estudio porque... Cierra tus ojos, por favor. Y lo último que te decía es que una característica de los pseudo cristianos, ¿no? Porque van a la iglesia pero no son cristianos, es que son afilagatos, aborrecedores de lo bueno, de lo que es agatos, de lo que es bueno, pero a veces no es tan bonito, no es tan agradable, hermanos. Hay tiempos de prueba. Los tiempos de prueba son buenos, hermanos. Tú dirás: estás loco por una prueba, hermanos. Piensa en las pruebas con las que estás cargando hace buen tiempo. Porque siendo honestos, hay pruebas que son largas, hermanos. Y hay periodos dentro de esas pruebas largas donde como que se hacen más llevaderas, ¿no? Y tú te levantas y te sientes bien y dices: es una prueba grande, pero en esta época puedo respirar un poco tranquilo, como que se está manejando el asunto, y de pronto parece que se pierde el control nuevamente. Pueden ser pruebas de salud, pueden ser problemas familiares. Es lo que más nos duelen, ¿no? Problemas económicos. Pero como decía David, aunque ande en estas circunstancias, en estas pruebas, en valle de sombra de muerte,
No temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú me sabes guiar. Y ahí donde estás, dile: Señor, tú eres tan grande que aún en valle de sombra de muerte, tu guía es clara. Tu guía es clara, Señor. Y a veces lo único que toma es caer de rodillas y mirar un poquito más allá. Y a veces la oración equivocada es: Señor, sácame esta prueba. A veces no conviene, ¿no? A veces: Señor, guíame. Señor, guíame. Ahora, como te dije, esta es la descripción de gente que va a la iglesia, pero no son cristianos. No son cristianos. Ahora, lo triste, hermanos, es que muchas veces estas cosas que hemos venido leyendo, estudiando en esta mañana, están presentes en nuestra vida. Y como te dije, es una vergüenza. En todo caso, yo te pido de verdad que examines: ¿no será que no eres un cristiano? Esta es una cosa seria. Literalmente es una cosa de vida o muerte. No es un juego. Examina esta lista. ¿Eres tú así? ¿Cuántos años han pasado y sigues siendo la misma miserable persona? Nada te cambia ni por error. Por otro lado, y como hemos dicho en este mensaje, en esta mañana, hablando de la gratitud, te lanzo un reto, hermano, para que cambies de actitud y empieces a valorar la presencia de Dios en tu vida, si es que está allí. Y si alguno no tiene la presencia de Dios en su vida, no cambia repitiendo unas palabras, pero tú tienes que acercarte al Señor, confesar tus pecados y decirle que lo necesitas. Pero tienes que creer en quién es Él. Él es único, no es un camino más. Él dijo: yo soy el camino. Él es la misma vida, y como hemos dicho, Él es el genuino amor. Y el pecado que tú y yo tenemos nos separa de Él para siempre. No hay nada que nos acerque, ni buenas obras, ni buenas intenciones, ni siquiera hacerte parte de una congregación. Le necesitas. Así que si tú no has entregado tu vida al Señor todavía, al final te puedes acercar a mí, podemos conversar si quieres al respecto, pero necesitas al Señor, necesitas conocer al Señor. Y para los que ya somos cristianos, hermanos, vivamos de manera opuesta a la lista que estamos estudiando. Porque si no, en realidad las evidencias sobran, indicadores sobran para recapacites y de repente tú te acerques a entregarle tu vida al Señor. Estás yendo a otro lado y no te has dado cuenta. Y parte de eso lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que aprendemos, Señor. Son incontables, precisas, verdaderas, Señor. Perdónanos, Señor, porque no valoramos tu presencia, Señor. Y pensamos que todo tiene que pasar por nosotros. Y no es así, Señor. Tú eres el tema de la Biblia y debería ser el tema de nuestra vida también. Y el tema de nuestra iglesia, tú, Jesucristo. Bendice las ofrendas que vamos a recoger, Señor, y gracias por
por tanto y tan intenso que nos has dado en todo este tiempo juntos como iglesia. En tu nombre, Jesús, amén y amén.